Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, contacto con la ciudad de Guayaquil, con el doctor Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano de la provincia del Guayas, empresario y radiodifusor, además muy buen amigo de este espacio. Luis, muchas gracias, tu gentileza. Un Bienvenido. gran Qué abrazo, gentil. un gran abrazo. Bueno, decirles a todos los oyentes de este importantísimo canal, en todas partes, decirles que seguimos firmes defendiendo los intereses de nuestra gente. El legislador es para eso, el legislador es el intérprete de los sentimientos de la nación, es el representante de la voluntad soberana del país allí en el hemiciclo del Parlamento ecuatoriano, pero también es el hombre tamizador de todas las necesidades imperiosas de un pueblo que en proceso de desarrollo pues tiene que ir hacia adelante. Muchas Efectivamente. cosas que hay que restaurar en el país, muchas cosas de los trabajadores que les quitaron, que los amenazaron, muchas cosas que, por ejemplo, en el caso de la policía, de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores en general, este tema del 40%, estuve Exacto. pues, Sí, peleando enormemente contra viento y marea y no teniendo mayoría en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, claro, en pude ganar una desventaja. mayoría de 5 y 6 para poder a veces lograr que se ratificarnos en la conquista que habían conseguido los militares y policías y Exacto. todos los trabajadores. Luis, en honor a la verdad y siempre hay que trascender naturalmente el origen de la fuente, eso aprendimos en las aulas universitarias. Gracias a la iniciativa del coronel en servicio pasivo del ejército, Hugo Carrillo, abordamos este tema. ¿Cuál es? La ley orgánica reformatoria de la ley de seguridad social y de la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la ley de seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, este tema llegó al Congreso de la República. Recordemos brevemente, Luis, el primer debate el 22 de octubre del año 2019. El Sí, segundo debate el 31 de marzo del 2021. Luego viene el veto parcial del señor presidente de la República, Guillermo Lazo, el 16 de junio del 2021. ¿De qué se trata estas reformas? En primera instancia, hay un tema específico, Luis, que quería abordarlo con usted. Evidentemente, hace referencia a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda obligado a conceder prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio por maternidad por seguro de desempleo, auxilio de funerales y fondo mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en esta ley y los reglamentos. Aquí viene el énfasis de la propuesta, aun cuando sus patronos estén en mora. ¿Es correcto, Luis? pero lógico, totalmente. Es que el derecho de los trabajadores es irrenunciable y además es progresivo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, a los trabajadores hay que quitarle el avance de sus derechos, porque además el Ecuador es signatario de convenios internacionales con las Naciones Unidas, con la OIT, Uh en -huh. la cual nos obliga a los ecuatorianos cumplir con este derecho progresivo de los trabajadores. Y eso, aunque algunos se oponían, nosotros no nos opusimos. Encabecé yo personalmente esta defensa y pude lograr que el gran legislador pues, Salvador Quispe apoye, que también pues, los legisladores de la UNES apoyen Uh y -huh. también uno y otro por ahí independiente, aunque se mantenían firmes en no darle paso unos tres legisladores. No voy a decir sus nombres, Ok. pero en todo caso lo importante es destacar de quienes ayudaron. Eso es importante. Aquí, conocedor pues de ese gran espíritu cívico, de ese gran militar pundonoroso que es el coronel Hugo Carrillo, a quien personalmente lo conozco muchísimos años, Sí, pero señor. también hay buenos policías, otros militares en servicio pasiva que están jóvenes todavía y que pueden hacer todavía muchas cosas. Lógico, entregaron todo por la patria, 24 horas al día, los policías, los militares y también los trabajadores en general. Entonces no era justo que eso que nos quitaron no se lo restaure. Lo hemos restaurado, todos esos derechos
que para algunos no querían dárselos ni a los policías ni a los militares, sino a la parte solamente civil, pero ahora los tenemos en igual de condiciones. Ahora, Luis, Sí, ahora mira, claro, las prestaciones que deben concederse, aún en caso de mora patronal al afiliado, está perfecto. Pero en su fondo, ¿no cree usted, Luis, que se está solapando una sinvergüencería del área patronal que no cumple con sus obligaciones con el Seguro Social y que ha acumulado una deuda de más de 1.500 millones de dólares con la institución aseguradora? Que no pagan e inclusive han hecho desaparecer empresas, con lo cual desaparece la deuda con el IES. Por favor, Luis. bueno, tampoco era justo que, porque él no pagaba el patrono, en este caso el Claro, Estado mismo, claro. el trabajador tenga De que pagar los acuerdo, platos rotos. No, no, de eso no, acuerdo, de eso lo acuerdo. hemos restaurado. Pero aquí hay que seguir haciendo otra segunda parte. Hay que seguir, acuérdense que inclusive hay una multa terrible. Si usted es una empresa privada y no le paga al día al IES, tiene una multa a los 2 días. Pero entonces acá también tiene que suceder lo mismo. Por eso es que yo propuse en la campaña, y esto conjuntamente con Guillermo Lazo, porque éramos una alianza entre Así la es, 6 y la efectivamente. 21, nosotros propusimos devolver la propiedad del IES y de todos estos seguros a los verdaderos dueños. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Los Los afiliados, afiliados, sí, los señor. trabajadores y también un sector de los empresarios que también aportan esto, pero básicamente los afiliados y los jubilados. Así es que eso hay que seguirlo trabajando, vamos a meterle mucha fuerza, hay que fortalecerle, hay que exigir el pago de esa deuda que a consecuencia de esto que hizo algún gobierno anterior, ustedes deben recordarse, ha aumentado la deuda terriblemente, pero no solamente que aquello, sino que le quitaron dinero circulante del IS, IES y todas las instituciones afines para poder utilizarlo en el gobierno central. Esa es una situación. Y además quiero recordarle a usted que en estas circunstancias le ratificamos al ISPOL la actitud y la capacidad de cobrar directamente sus recursos económicos. Vea, esa institución policial le han perjudicado como alrededor de 934 millones de dólares. Pero de aquí tiene que surgir otra investigación y le pido yo a los policías y militares trabajar en conjunto conmigo porque vamos a hacer lo que hay que hacer en términos del control político al superintendente de compañías que dejó pasar, dejó crecer todo y resulta que aquí hay nuevos ricos que no son el IES, ni los trabajadores del IES, ni los militares, ni los policías, sino otros bandidos de afuera. En el caso, por ejemplo, de Cevale, por ejemplo, uno de ellos. Así es, Luis. Vamos en el análisis de estas reformas al IES. El texto vigente de la ley establece una disposición general, la primera, que dice, quienes, siendo beneficiarios de pensiones de jubilación por vejez por parte del IES, estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban por ello sueldo, salario o remuneración, dejarán de percibir el 40% correspondiente al aporte del Estado. Eso dice la actual reforma. Evidentemente, La anterior, la anterior, pero la bueno, reforma plantea la que dejar estamos sin efecto, restaurando, restaurando, ¿lo cierto?, ese porque 40%. antes sí lo tenían ese derecho los trabajadores. Explícanos, Luis, cómo era, cómo es y cómo quedaría. Bueno, exactamente como usted lo dice, no, no hay otra explicación. En realidad, eso era una forma del gobierno central anterior de tratar de quitarle o no aportar con esa cantidad para los trabajadores, la cual lo venía haciendo por decenas de años. Fue en el Entonces, 2009 cuando cambiaron las cosas, ¿verdad? sí, sí, de allí para acá cambiaron las cosas. Mire que hemos logrado esa justicia a favor de los trabajadores después de tantos años, ¿no? Y esa es la constancia y hay que felicitar también al representante de los policías, al coronel, bueno, no recuerdo su nombre ahora, ¿Ya? pero estuvo muy, 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 muy pendiente. Y muchos a mí en mi lugar de trabajo me han ido a visitar bastantísimos militares, bastantísimos jubilados o bastantísimos, no solamente militares marinos y FAE y ejército, sino además gente común Pero que es la apertura que Luis Almeida da en su despacho parlamentario.
Porque Bueno, es que Luis, yo soy un porque hombre su del forma de pueblo. ser es así, Luis. Lo Yo hemos soy un reconocido siempre. Sí, muchas gracias. Yo soy un hombre del pueblo y a mí me eligieron para eso. A mí no me eligieron para venirle a poner a la gente una soga ni para ponerle en el paredón. No, 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 pues no. otros A mí me eligieron asambleístas se para ayudarlo. esconden. Yo Otros soy padre. asambleístas se esconden, no abren las puertas, no permiten pasar, se hacen los locos, Luis. Así es, yo soy padre de la patria, yo no soy padrastro del país. Y así éramos y somos los legisladores de la buena data que ha habido en el país, Sí, señor. tales como Heinz Meller, Febres Cordero, Asad Bucarán, Jaime Hurtado, Rafael Almijo Valdivieso, Raúl Vaca, de todas las tendencias, vea, grandes legisladores, grandes oradores, que yo espero estar siempre a la altura de esos grandes hombres, ¿no? Exactamente, el doctor Trujillo también en su momento Lógico, el tenía doctor las puertas Trujillo. abiertas para la ciudadanía. Sí, sí. Claro, Algunos ya en el Oriente Eterno, Asad Bucaram, por ejemplo, un hombre consecuente con el pueblo ecuatoriano, con sus trabajadores. De esa línea también hay que rescatar algunos comunistas, como ejemplo, como Efraín Álvarez, claro. hay que reconocer en antes, como Pedro Sá de Herrería, en la parte liberal a Raúl Clemente Huerta, gran orador que en el Parlamento ecuatoriano existía. Ahora hay que ir formando chicos ahí en el Parlamento. Yo no es que me creo tan viejo, pero soy Esa de la experiencia. línea de los buenos que dice la gente, o sea, de los que habían buenos ahora como grandes oradores y como padres de la patria, Ya para habrá, justamente restaurar esos valores. ya habrá momento para precisamente hablar de esas lindas historias que circundan también en la gestión política de Luis Almeida. Volvamos al tema. Entonces, de todas maneras, la asamblea anterior, la que terminó con el gobierno del señor Lenín Moreno, no era tan mala como parecía, porque en las últimas horas aprueba esta reforma de devolverle el 40% al trabajador jubilado que vuelve a sus funciones o que consigue un puesto de trabajo. Pero llega el señor Guillermo Lazo y veta esa posibilidad, Luis. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Bueno, esto va directo al registro oficial. Esto va directo al registro oficial. Esto no va nuevamente del presidente de la Pero República. aclaremos, ¿la Asamblea está ratificándose en el texto? Totalmente. No Ya, hay una cosa que no se ha hecho. Y no es que digo yo que es el gobierno anterior que lo hizo, sino los trabajadores, los jubilados y la consecuencia política también, pues, de los grupos políticos que en sí deben de preferir siempre a sus pueblos, a su gente, más aún cuando esta comisión es de derechos de los trabajadores y no en contra de los trabajadores, o sea, aunque habían tres que no estaban de acuerdo, pero el gobierno actual quizá de pensar de dónde saco la plata, también hay que claro, analizar, pero claro. dejemos primero la ley y después vamos haciendo la conquista poco a poco, cuando ya el país comienza a producir. También no hay que ser injustos, pero lo fundamental es que ese derecho ya lo tenemos y que ese restaurado una vez publicado, no, pero tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para Ya. simple y llanamente pasarlo directo al registro oficial y terminado el lío. Bueno, yo creo que es una gran conquista, ¿no? Y felicitarlos también a cada uno de los dirigentes que han dado atrás. Bueno, también encontraron un hombre consecuente como yo y en definitiva seguir adelante, ¿no? Ahora, no nos estamos quejando quienes nos beneficiamos de esta reforma legal, Luis, Todos, pero la idea sería de dónde va a salir el dinero, porque de repente puede haber una irresponsabilidad legislativa que pueda tener un buen argumento el Estado, el gobierno de turno para decir, señores, no hay dinero, no hay cómo. frente a los derechos irrenunciables no hay ninguna irresponsabilidad, hay una responsabilidad y es misión y de cumplimiento de la parte del deudor, en este caso el Estado central, que tiene que pagar. Tenemos que buscar la fórmula. El presidente Guillermo Lazo dijo que iba a pagar esa deuda y yo creo que la va a pagar. Yo tengo que creer en su palabra, pero también todos tenemos que hacer esfuerzos. Colateralmente tenemos que reactivar el aparato productivo de nuestro país para que haya recursos económicos, exportar todo esto, atraer inversiones internacionales, que vengan todos los capitales de afuera. A nosotros no nos importa nada más que vengan y sin poner ninguna traba, nada más que la oportunidad que se le dé de trabajo a nuestra gente. Es más, ayer, antes de ayer que invitamos
al ministro de Trabajo, una de las cosas que le dije yo, oiga, señor, si hay estímulos a las inversiones extranjeras, ¿por qué no le damos estímulos también aquí a los emprendedores que son los grandes comerciantes y que tenemos, o los pequeños o grandes comerciantes, y que tenemos que nosotros tenerlos en nuestra mano como se dice, como niña bonita, para justamente que sean ellos los inspiradores de nuevas fuentes de trabajo? A ellos hay que darles estímulos, hay que darles apoyo para que justamente no se caigan a los 10 meses o a un año. Hay mucha gente que emprende y al año está caído porque ya se le acabó el capital, porque tiene que pagar además décimos, tiene que pagar y no vende. ¿Por qué no vende? ¿O por qué no exporta? Entonces allí surge lo que Brasil hizo hace 40 años, una institución que dicen que la tenemos acá, que se llamaba ya CASEX, que es una oficina de estímulo a las exportaciones con crédito y con todo. Entonces allí vamos a avanzar. Yo creo que con la experiencia del presidente Guillermo Lasso, a Dios quiera estemos a la altura de aquello, vamos a lograrlo. Yo nunca pierdo la esperanza de que vayamos mejor. Ahora, Luis, entonces, ¿cómo queda operativamente esta reforma? ¿Tendrá que ser ratificada por el Pleno del Congreso con cuántos votos y luego se mandará al registro oficial? Explíquenos esa parte. Oiga, yo creo que ahí tendremos por lo menos unos 110 votos, ¿no? 120. 120. Yo creo que así pues el sector de primario del gobierno diga de dónde sacamos la plata, nadie puede oponerse porque también es la vida de ellos, ¿no? Entonces ahora tenemos que darle también estímulo al gobierno, y eso yo soy un hombre honrado, un hombre serio, para tratar de conseguir esa cantidad de dinero que necesitamos para que nos devuelvan. Y aquí hay una deuda inclusive, ¿eh? Una deuda bastante grande, dicen que de alrededor de 8.000 millones de dólares que debe el gobierno central al IES. Entonces, hay fórmulas y fórmulas. Lógico, la pandemia también nos ha molestado mucho, no solamente las malas decisiones económicas de algún anterior gobierno, sino que, las apreciaciones de ese gobierno porque necesitaba reactivar otras cosas. Estas son formas de gobierno de administrar, ¿no? Yo jamás combato las ideas, combato los fracasos solamente, ¿no? ¿A quiénes favorece esta reforma? ¿Solamente a los jubilados que vuelven a conseguir un puesto de trabajo para que no les descuenten el 40% de su pensión jubilar? ¿O a quiénes nomás? ¿Cuál es el universo de beneficiarios, Luis? Bueno, yo creo, a mí me encantaría, no porque no sé del tema, sino que me gustaría que si tiene usted alguna oportunidad, nos dé una entrevista también con los beneficiarios, ¿no? Al menos con los dirigentes de los beneficiarios, porque ellos han construido esto paso a paso, ¿no? Cada palabra, cada frase, cada coma, cada punto aparte o punto seguido significa un paso importante, Sí, ¿no? señor. Sí, Esa gran señor. institución que se llama la protección social ha crecido o se ha restaurado. La palabra para mí es restaurar, restaurar lo bueno que ha habido y también conquistas nuevas, porque si bien es cierto, está aceptado por el anterior presidente de la República que por lo menos aceptó esta actitud progresiva. El actual lo único que le dice es de dónde saco la plata. Entonces, pero tampoco es que creo que se debe oponer en sentido general. Ya Iván no puede oponerse ya, porque si está aprobado por la comisión, eso pasa al pleno, se va directo al registro oficial. Allí el problema sería, ya está aprobada la ley, pero busca quien te dé o quien te ponga el dinero. Claro. Entonces, todo eso tenemos que viabilizar nosotros, no solamente con la actitud destructiva, sino la actitud constructiva a favor de todos. Por eso hablo de que nuestro gobierno, el gobierno del Ecuador, el gobierno de los ecuatorianos, tiene que desarrollar también producción más efectiva para que haya recursos, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo vamos a pagar, ¿no? En eso también tenemos que ser sensatos en ese sentido, y yo siempre pues actúo de esa manera ponderada. Una entrevista con ellos para que con ellos discutamos cada uno y anunciarla con su debida antelación, para que todos los militares estén escuchando, para que todos los afiliados estén escuchando, para que todos los policías estén Correcto, escuchando y correcto. para que los nuevos afiliados a ingresar se animen a aportar y para que los nuevos empresarios digan sí, que es necesario apoyar al IES en este sentido y apoyarnos todos.
La pregunta es, ¿cuándo quedará ya en firme esta aprobación y Bueno, todavía publicación tenemos en unos vigencia? días. Yo estoy insistiendo que la pongan para por lo menos la próxima semana. Dicen que hasta el 16 podría ser esto. No tengo todavía a mi mano el registro de obligaciones de cumplimiento de esto, pero yo estoy insistiendo que lo pongan en los próximos días. Hay que pedirle a la comisión, a la presidenta, la señora Campaín, que ya envíe el informe. Está enviado, ya está firmado por mí. Yo fui el segundo o tercer persona en firmarlo. Lo Correcto. firmamos esa misma noche, casi a las 12 de la noche. Imagínense usted, hemos trabajado maratónicamente. Y en esto, ejecutivamente, ya debe estar enviado al Parlamento. Voy a preguntarle a la presidenta. Yo creo que de todas maneras se tienen que hacerse ver las opiniones de los policías y militares en servicio pasivo y activo, porque esto no es que tienen que quedarse callados los pasivos. Ahí yo veo con mucha dignidad hablar al jefe del ISPOL, reclamar como tiene que reclamarse, porque para eso es. Eso es un derecho inalterable y nadie, por mucho que el militar tiene la obediencia en términos de las órdenes Mm. que se De la emanen jerarquía. de la jerarquía, nada más, pero en términos de los derechos todos somos iguales. Muy bien, entonces, ¿con cuántos votos Gracias. se ratificará? Usted dice más de 100. Yo Enhorabuena. creo que unos 115 votos o ¿Y se 120. necesitan cuántos como mínimo? El 90, creo, tengo entendido, porque es dos terceras Ya, partes para que vaya directo. Sí. ok, No, 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 va a haber, ahí va a haber, ok. ¿no? La gente, vea usted, UNES, ha sido, ahí hay tres vocales de UNES, del correísmo, como dice. Yo me reuní previamente con estas chicas que son unas muy buenas chicas y ellas dijeron, pues, ¿cómo no vamos a poder si nosotros también somos trabajadores, ¿no? Y hay que pensar en lo nuevo. Yo en lo antiguo de los que hicieron anteriormente, los que hicieron, esa es otra cosa, ¿no? Pero ahora hay que restaurar. Y una vez que restauremos, comenzaremos nuevamente a decir las verdades. Bueno, ojalá que no se quede colgado el tema como la ley aquella de los maestros que también generaba erogaciones económicas al Estado y que hasta ahora todavía está ahí No, parada, ¿no? no, Wilman, no. Vea usted que es un periodista activo como yo. Usted conoce la disposición 18, décima octava, que el Estado asigna desde el comienzo, tenga o no tenga la plata allí presente, hasta un 6% del Producto Interno Bruto. Si es así, todo está financiado en el tema de la ley intercultural, en la ley de educación superior y en la Sí, señor. ley para estudios secundarios. Así es que por eso es que el presidente de la República anterior la efectivizó. Lógico, ahora dicen de dónde sacamos plata, ¿sí? Ese es el problema. Pero es que tenemos que así es, pues. Ese es el desafío que tiene un buen administrador. Yo creo Claro. que Guillermo Lazo es un buen administrador. Esperemos que así sea, que contribuyamos también nosotros, los ecuatorianos. Por eso es que usted me ve mi actitud constructiva, como siempre, y mi actitud positiva, como siempre, para que esto vaya adelante. Alguien dirá, alguien me dijo, inclusive, ¿de dónde sacamos plata? Mejor es llegar. No, 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 no. La restauración es justamente por la que ganamos la elección y por eso votó la gente por mí también. Luis, ¿se sumó usted al juicio político a Pablo Celi? Bueno, solamente pueden haber hasta dos interpelantes. Me hubiera encantado, yo tengo harta información, pero ya pedí la palabra para el momento oportuno hacer valer toda la información que tengo. Vea, antes de ayer me llegó cerros de información. Me llegaron toda la información completa, esa del manejo de las cuentas reservadas, qué se hizo y qué no se hizo. Allí, por ejemplo, hay una situación que el ex encargado de la Contraloría, don Pablo Celi, no investigó por más de 430 millones de dólares al ex ministro del Interior, al señor, que también fue presidente del Parlamento posteriormente, al señor José Serrano. Serrano, Pepe, José Serrano. Y bueno, ¿y por qué no lo hizo? O Eh, preguntarse, Luis, ¿qué documentos se quemaron en octubre de 2019 desde adentro o desde afuera de la Contraloría, Luis?
Oiga, mi amor, mi hermano querido, ahí tiene que usted pensar de que cobra fuerza eso de que mandaron a autoquemarse a esa institución, ¿no? En realidad, ahora que estoy acá en Quito 3 o 4 días, antes de ayer me visitaron unas damas y me dijeron, yo estuve allí en la manifestación porque tenía derecho a reclamar, sí, sí, derecho a reclamar, pero no me gustó cuando una señorita tal, que la tienen ellos identificada, dijo, váyanse chicos, que van a quemar la Contraloría. O sea que fue velado, preparado. Entonces, eso me hizo ya a mí convencer, porque es una persona muy seria, que ella fue por inspiración cívica a esa protesta. Y yo creo que toda la mayoría fue con inspiración cívica, pero el hecho es que se aprovecharon de eso para quemarla. ¿Y por qué querían quemarla? Por eso justamente esos negocios que convirtieron a la Contraloría ahora para hacerse millonarios los funcionarios, y de esos hay algunos allí. Por eso yo le quiero exigir, y todos debemos exigir, que nombren un encargado del Consejo de Participación Ciudadana hasta tanto haya el concurso. No puede quedar ningún vestigio de lo que ha encargado el señor Celi. Lamentablemente yo lo tuve como un hombre serio, pero a veces la gente se confunde, se equivoca, o Sí. simple y llanamente creen que se convierte en el dueño de la cosa. O Vea, el siempre, señor o Celi es un siempre hombre fue así, complicado, o siempre fue así. o siempre fue así y nunca demostró lo contrario. Yo creo que algo ha pasado allí. Yo siempre mi Ahora comportamiento es Luis, el mismo. ahora Yo Luis, esté o no esté, soy servicial. tampoco es correcto que salga el señor Procurador General del Estado y diga, hay un vacío legal, no podemos hacer nada. Por favor, pues, por favor, Luis. Es que lamentablemente la gente cuida su tienda, ¿no? Él cree que lo van a votar. El Consejo de Participación Ciudadana no lo va a votar al señor procurador, a excepción que haya un cometimiento por un juicio político. La Corte está actuando muy bien y le han ido con el chisme al presidente de la República a decir, ¡ay! Este Consejo de Participación Ciudadana nos quiere votar a la fiscal, nos quiere votar a la Corte. ¡Mentira! La fiscal general ha actuado bien, actúa bien. Oiga, el Consejo Transitorio sí falló en Celi, que no lo posesionó ante el Parlamento ecuatoriano. Lamentablemente falló ante pocos funcionarios, tales como, yo no digo el señor Carrión, porque El creo yo defensor. que ese señor Carrión se la pudieron haber montado, como dijo alguien. Yo tengo alguna evidencia allí que algo más hay allí, ¿no? Por eso es que Lucho Almeida no se va a tomar un trago en la calle, no me lo tomo escondido tampoco, no vacilo con mujeres ajenas. No, oiga, he tenido que ser un hombre de buena costumbre, como siempre lo he sido, para justamente evitar caer en esas provocaciones y esas tentaciones que en definitiva hay en el país, ¿no? Yo creo que con Celi fracasó el transitorio y creo que fracasó también por ahí con algún otro encargado. Nada más, pero la Corte perfecta, la Fiscalía perfecta y el Procurador no tiene por qué asustarse, excepto que no informe bien o no haya dejado pasar al Ecuador perder recursos económicos en el caso este de las demandas internacionales, donde además tenemos que pagar todo el dinero y gastamos 25 millones y 30 millones de dólares en cada juicio. Ese negocio que lo tenían algunos otros procuradores con estudios jurídicos amigos en el extranjero y que por debajo los lobistas hacen una entrega, una devolución. No puede ser posible que tengamos que pagar 400 y más millones de dólares. No, 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 no. Eso, alguien dirá, este Lucho Almeida está demasiado loco. ¿Para qué Bueno, defiende tanto? Tengo que defender entonces, porque es mi obligación. entonces el procurador es el próximo interpelado por Luis Almeida. No he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que él no tiene que asustarse del Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo que digo es que si hubiera alguna información, yo tengo la información, yo sé lo que ha pasado en la Procuraduría, pero aquí el tema radica en que todos tenemos que cumplir nuestra función, Claro, todos tenemos que defender a la patria, todos tenemos que así ser es. padres de la patria, señores, no padrastros. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Muchas gracias, Almeida. Wilma.
asambleísta por el Partido Social Cristiano por la provincia del Guayas. Muy amable por habernos atendido, Luis. Un gran abrazo. Esperemos estar a la altura de los grandes legisladores. Queremos que de los 137 estemos en esa posición defendiendo los intereses de la nación, del todo el pueblo ecuatoriano, de su gobierno, de su estructura, todos para poder ir hacia ese progreso que tanto anhelamos todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hemos presentado El Testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30 horas.